Buenos días, es un gusto saludarlos. Yo soy Ludmila Vianés y hago parte del equipo de 5G Américas en Brasil. Es grato darles la bienvenida a la segunda sesión del ciclo Charla con expertos de 5G Américas, que en esta oportunidad tiene como invitados a 3 referentes del sector de telecomunicaciones en la región, quienes conversarán con José Otero, vicepresidente de 5G Américas, sobre el futuro de las telecomunicaciones en Argentina. A continuación, leeré brevemente sus perfiles. Marina Rosso es ingeniera electrónica especialista en desarrollo de proyectos de infraestructura TIC en América Latina y Estados Unidos. También es fundadora de TITICOM y consultora líder en América Latina en proyectos de conectividad a Internet. Marina es, además, miembro fundadora de Chicas TIC y vicepresidente de la asociación Pollera y Pantalón. De igual forma, es vicepresidente del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros, CAI, y presidente de la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital. Nuestro segundo invitado hoy es Enrique Carrier, fundador de Carrier Asociados, estudio profesional independiente especializado en la industria de las telecomunicaciones, que realiza análisis de mercado cubriendo la región latinoamericana con sede en Buenos Aires. Adicionalmente, edita el boletín semanal del sector Comentarios. Y nuestro último participante hoy es Enoch Aguiar. Es abogado, Master en Science de la Universidad de París y MBA de la Universidad Austral. Es profesor titular en las Facultades de Comunicación y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, secretario de Comunicaciones de la Nación, vicepresidente subgerente general de ARSAT. También publicó El futuro no espera, políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento, editorial La Crujía. Nuestros invitados hoy dialogarán con la moderación de José Otero. José Otero cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en el sector de las TIC y las telecomunicaciones. Ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria regional de telecomunicaciones. Asimismo, él ha sido consultado sobre temas de política pública y tecnologías inalámbricas por la Casa Blanca, el Banco Mundial, la Corporación Interamericana de Inversiones e instituciones gubernamentales de más de 30 países. El señor Otero cuenta con estudios en varias instituciones académicas de Estados Unidos, Escocia e Inglaterra. En la actualidad, José Otero es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York y vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Antes de dar inicio a la charla, les recordamos que esta sesión será grabada y posteriormente publicada en el canal de YouTube de 5G Américas. Luego les haremos llegar el enlace a todos. No siendo más, doy paso a José Otero, quien hará una introducción del tema y les contará detalles sobre la dinámica de esta charla. Adelante, José, buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ludmila, por esa excelente y detallada presentación. El día de hoy vamos, como ya se les ha avisado, vamos a contar con 3 opiniones bastante importantes e influyentes de la Argentina para hablar acerca de cuál es el futuro de las telecomunicaciones en este país sudamericano. Y obviamente va a ser una charla bastante distendida, no va a haber presentaciones en PowerPoint, sino reacciones, debates, si es que ocurren, entre los distintos panelistas. Mi rol aquí es solamente moderar y, como dice muy bien el tema de la charla, ¿qué nos depara el futuro de las telecomunicaciones en Argentina? Y comenzamos con Enrique, que te veo ahí sonriente. Bien, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos los que están participando de esta charla. Yo cuando veía, digamos, un poco el título de la convocatoria, digo, la verdad que José nunca nos la hace fácil, ¿no? Porque hablar ¿viste? Del futuro de la Argentina siempre tiene mucho, a veces, de expresión de deseos, muchas veces inclusive de prejuicios. Entonces, no tenemos un desarrollo en la historia así muy lineal, siempre vamos yendo, zigzagueando, a veces retrocediendo, avanzando. Entonces sí, obviamente lo que uno puede pensar es bueno, ¿qué sería lo ideal, ¿no? O si no ideal, ¿cuál sería una dirección, digamos, por lo menos
ascendente hacia el crecimiento, y no tal vez a veces estar supeditado a ciertos factores, algunos que son externos al sector, claramente en el caso de Argentina, con todas las turbulencias macroeconómicas, alto nivel de inflación, etcétera, que impactan lógicamente en cualquier actividad y no solo en las telecomunicaciones, más después lo que sea específicamente en el sector. Y en este sentido, de vuelta, y volviendo otra vez al principio, siempre, digamos, cuando uno mira el futuro, siempre va a estar un poco influido por expresiones de deseo, por más que estén o no fundamentadas en algunos elementos, en la lógica. Sí, digamos, y sobre todo teniendo presente que estamos en un momento donde va a haber un cambio político, independientemente de quién gane, ya del momento en que el actual presidente no se va a volver a presentar, estamos hablando de un nuevo gobierno, dependerá después de los resultados de las elecciones, donde todo el proceso arranca ahora en agosto y tendremos definiciones hacia octubre, pero es claro que vamos a tener otra gestión, y creo que, digamos, va a ser muy importante, a veces tal vez no necesariamente por los efectos directos, pero sí como contexto. Yo creo que va a ser muy importante que la próxima gestión resuelva todo el conflicto generado alrededor del DNU 690, que declaró a los servicios TIC como servicios públicos, y sobre todo, digamos, por esta intención de involucrarse con los precios y con la fijación de precios. O sea que yo creo que todos más o menos esperamos que haya novedades en este sentido, y que por eso digo, por más que no sea hoy un freno, porque en la práctica no está teniendo aplicación, siempre es un elemento que genera ruido. Después, obviamente, esto será un primer paso. No sé si ahora por eso extenderme tal vez en las cosas en las cuales desde mi criterio habría que trabajar, pero sí poner, digamos, sobre la mesa esto de que, bueno, que sí estamos seguros de que se vienen cambios, no sabemos para qué lado van a ir, pero que, bueno, que creo que también va a haber una gran oportunidad para poder impulsar a un sector que, a pesar de todos los problemas, como digo, digamos, externos al sector o propios del sector, se las ingenió para seguir avanzando y seguir modernizando, lógicamente no al ritmo que tal vez se hubiese podido en condiciones más atractivas, pero en ese sentido podríamos decir que soy moderadamente optimista. Bueno, Marina. Hola, ¿cómo están a todos? A todas, bueno, gracias José, gracias Lorena y todo el equipo de 5G, y bueno, al equipazo que me acompaña, a esos dos ídolos que me acompañan. Bueno, yo el tema de la macro lo voy a dejar al costado porque bueno, es parte de nuestro ADN argentino. Creo que el mercado siempre creció con una macro que siempre le fue esquiva, ¿sí? Pero bueno, creo que el futuro tiene que ser un futuro más de sintonizar un poco, de una sintonía fina, como dicen por ahí los políticos, de muchas iniciativas que se han largado, que hay que ponerles el foco, y creo que Argentina avanzó, pese a todo, avanza y avanzó un montón. La pandemia nos demostró que nuestros operadores, pese a la macro, estaban preparados para bancarse, como decimos, el desafío que fue cambiar la direccionalidad del tráfico, ¿no? Porque las redes pudieron, por un lado, soportar, porque estaban dimensionadas para este crecimiento que hubo, pero además pudieron soportar este cambio del sentido de tráfico que fue muy importante, ¿no? De estar acostumbrados a que el servicio residencial se usaba de cierta forma, ¿no? Y los que estamos hace más de 30 años sabemos muy bien de cómo se mencionan las redes en este sentido, y de golpe el servicio residencial pasó a ser la escuela y el trabajo, ¿no? Y pese a bastantes ajustes, nos pudimos desenvolver.
¿Qué veo yo en la macro? Veo que hay que hacer estos ajustes. Nosotros tenemos bastante cobertura. Quizás tendríamos que pensar un poco en cómo vamos a medir mejor la cobertura, porque el porcentaje que hacemos mención en las redes de banda ancha o en las redes móviles es un porcentaje que alude a las 3 o 4 capitales de provincia que tenemos con la ciudad autónoma de mucha población, pero no significa que todos los argentinos estén cerca de estar conectados. Entonces creo que hay que hacer foco en cómo vamos a medir y cómo vamos a achicar esos agujeros de falta de conectividad que tenemos para que todos puedan acceder. Y después creo que además de la conectividad, tenemos que darle un impulso en el futuro, cada vez más y cada vez más de la mano de los planes de despliegue, a cerrar la brecha digital. Y cuando hablamos de la brecha digital no solo hablamos de Internet, creo que tenemos que empezar a hablar y con fundamento y con planes de la educación, ¿no? Yo veo muchos planes a lo largo de toda Latinoamérica que hacen foco en reducir la brecha digital, pero el foco la verdad que termina siendo siempre cómo conecto, ¿no? Y conectar es una tarea bastante fácil dentro de lo que significa la educación digital. Entonces creo que Argentina tiene que empezar a enfocarse, y toda Latinoamérica, en eso. Está dando vuelta un proyecto, tengo entendido, grande del BID, donde trata de unir por primera vez la educación con la conectividad. Entonces, bueno, un poco creo que nosotros tenemos que hacer foco, y creo que lo tienen claro tanto el gobierno actual como los posibles gobiernos, que tenemos que empezar a descubrir esos agujeros y a ser como innovadores en cómo vamos a llegar con conectividad y cómo vamos a llegar con educación, ¿no? El tema de la educación es un tema que me preocupa porque, les vuelvo a decir, para mí la conectividad es fácil, lo otro es más difícil. Bueno, bueno, Enoch. Bueno, muy buenas mañanas. Empezaría por algo que serían constataciones no solamente argentinas, sino globales y especialmente latinoamericanas para el futuro. ¿Qué ha sucedido desde que pensábamos primero la apertura, después la competencia, después el desarrollo de algunos servicios hasta el día de hoy? Ahora queda claro que no hay futuro, no hay ningún futuro para una persona, para una organización o para una localidad sin un acceso a Internet de banda ancha, de alta capacidad, sin Internet fijo de alta capacidad. Conexión móvil es excelente, pero el fijo de alta capacidad es indispensable para el desarrollo de todos. Con lo cual, los programas de servicio universal y los reglamentos y las aspiraciones que se limitaban al acceso, quizás a través de algún centro comunitario, etcétera, ya no son suficientes. La conectividad de cada uno es una necesidad política para el desarrollo económico. Complemento esto con algo de ordenamiento territorial. Una pequeña localidad de 50, 100, 150, 300 habitantes sin Internet se muere. O queda perdida en el atraso, y es un recuerdo casi histórico turístico, o si no, tiene a sus jóvenes que se van. Si estos son los objetivos, los esfuerzos de regulación nacional ya no son suficientes. Hubo épocas en donde efectivamente la macroregulación nacional era importante, pero hoy en día ya no es así. Toda autoridad política de la región, intendente, alcalde, gobernador y obviamente presidente, todos deben estar mirando su dolor de conectividad, donde no lo tienen. Pero no solamente las autoridades regionales, todo ministerio, secretaría que se encargue del tema que sea, desde obviamente de educación, seguridad, salud, y lo que se les antoje. Todos tienen un grupo humano concernido, una población que vive alrededor de esa actividad, sea minería, energía, etcétera, la que fuera, o la pesca de la merluza, me da lo mismo. Siempre va a haber detrás grupos humanos que necesitan conectividad de alto nivel para sus operaciones, conectividad para sus familias, estar conectados, digamos, las organizaciones y las personas y los grupos familiares y las ciudades que constituyen esa actividad, o los barrios, deben estar altamente conectados. O sea que hay transversales de comunicación en donde
un secretario, un ministro debe tener una preocupación que después trasladará a intendentes, gobernadores, al regulador nacional o a quien fuera, ¿sí? Pero tenemos ya entonces ejes territoriales, que son los tradicionales de la política, con el Estado Nacional y los subestados, ejes horizontales, no solamente por las grandes áreas de la política nacional, sino por cada una de las subáreas que sin conectividad no avanza. Esto indica, entonces, que para que haya un futuro, tenemos que tener, para que el cuerpo de las comunicaciones esté sano, tiene que tener un diagnóstico compartido y colegiado de todos los actores que puedan decirlo ya hoy que les falta. Dos, sabemos que esto es dinámico, que la buena conectividad de hoy es una mala conectividad de aquí a 4 años si no se mejoraron las placas, si no se mejoran los servicios, con lo cual debe ser dinámica, una orquestación. Entonces, el Estado Nacional está quizás para orquestar y sensibilizar, para invertir el diálogo. Siempre fue el que habló. Desde acá arriba le decimos a los de abajo, a aquellos que tienen que escuchar y vean qué normas vamos a hacer. Bueno, ahora no. Ahora el Estado, mira la oreja, está limpita. El Estado se te escucha. Dime todo lo que te duele, lo que nunca dijiste. Dime lo que no sabes, porque hay alcaldes de lugares fantásticos que no saben que tienen su Harlem adentro, que tienen, o sea, un barrio que no fueron a investigar, que no te pueden decir inmediatamente, sí, es cierto, tengo 3 nuevas urbanizaciones que están en 0 de internet. No tengo una que parece ser que estaba bien, pero tenía 10 megas de acceso con toda la furia y ni locos pueden mantener en paralelo los Zoom. O sea, eso es lo que digo, aplica íntegramente a la Argentina, pero creo que aplica íntegramente México a Colombia, a Ecuador, República Dominicana, se aplica a todos, ¿no? Porque todos hemos pasado de la visión general abierta de macroscopio sobre las telecomunicaciones a la necesidad de una visión de desarrollo. Ya no estamos o sea, estoy totalmente de acuerdo con Marina cuando decimos que hace falta mucho más, hace falta educación, inclusión, desarrollo de las tecnologías de la economía del conocimiento, gobierno electrónico, hace falta muchas cosas más. Ahora, conectividad, lista de estar hecha. Porque donde hay un grupito de 30 personas que no tienen conectividad en algún lugar, porque están lejos, porque están en la montaña, porque lo que fuera, bueno, no utilizamos o el radioenlace o el satélite o lo que fuera. No los hemos incluido. Para ellos, todavía el siglo XXI no empezó. Entonces, me parece que el primer diagnóstico es, debemos cambiar nuestra forma de pensar la Argentina, América Latina, cualquier lugar del mundo, a efectos de tener una visión que vaya de la persona a las políticas, y no de las políticas a ver si cubrimos el 95%, el 98%, el 88%, con un aumento del porcentaje estamos bien. Para el 10, el 15 o el 5% que se quedó afuera, no sucedió nada. Eso es lo que ya no puede volver a suceder. Sí, me parece interesante lo que han dicho hasta ahora, de ese gran deseo acerca de lo que viene siendo el futuro de la Argentina, como dijo Enrique. Capaz que por ese deseo es que tienen tantos buenos escritores. La cobertura, que nos dice Marina, pero la cobertura ya no es un issue. Tenemos flotas de satélite de baja órbita que te conectan el 100% de la población de la Argentina. El problema es que te cobran $100 mensuales y un $500 por el módem. Entonces el tema de la cobertura realmente no es esa excusa que la brecha digital viene por una cobertura, teniendo en cuenta también que el 92% de los habitantes de la Argentina viven en ciudades donde tiene cobertura y tienes múltiples proveedores de servicio, nos indica que hay otros problemas que son los que nos está mencionando Enoch, que esa ignorancia desde arriba y también esa falta de unas políticas que se adapten a la nueva realidad de la Argentina. Pero ahora, dejemos la futurología hacia un lado. Hábleme del DNU 690, el impacto en la Argentina, considerando que se está hablando de una subasta de espectro para impulsar el crecimiento de las redes inalámbricas móviles, teniendo en cuenta que las últimas 2 subastas, la última fue en el 2014, pero antes de esas nos teníamos que ir unos 15 años antes, en el 1999. Entonces, ¿cómo impacta ese DNU 690 que ha unido
como nos dice muy bien semanalmente comentarios, a todo el ecosistema de la Argentina en su oposición, sobre todo en el tema de inversión, y cómo se visualiza bajo este marco, donde tenemos un DNU 690, la posibilidad de una subasta de espectro en la Argentina, tomando en cuenta también todo ese aspecto macroeconómico de divisas, porque si tienes las subastas y hay condiciones de despliegue, ¿de dónde salen los dólares para importar equipos? Ahora vamos a cambiar. Marina primero, Enoch segundo, y obviamente el autor de comentarios en último lugar. Bueno, el 690 yo no voy a decir mucho porque pocos lo acatan. Directamente es algo que ha pasado a la historia, los grandes lo recurrieron ante la justicia, con lo cual nunca lo aplicaron prácticamente. Y las empresas más pequeñas, los ISP más pequeños y las cooperativas fueron los que en principio lo acataron hasta que, bueno, no pudieron más hacer frente a los mantenimientos, a las nuevas instalaciones, porque acá sí pega muchísimo la macro en lo que es las instalaciones. Estamos hablando de que se cobra a los clientes abonados en pesos, pero por ejemplo los routers del hogar, según el tamaño de la empresa, se está pagando entre 50 a 150 dólares, ¿no? Entonces, bueno, esa situación se ha hecho insostenible y bueno, poco a poco los operadores en el mercado han ido flexibilizándolo, es decir, aplicando aumentos. También la ENACOM este año ha autorizado una serie de aumentos, un poco también desfasados, ¿no? Porque son prácticamente la mitad de la inflación mensual. Ha sacado una resolución que se puede aumentar desde el mes de mayo a diciembre el 4,5% mensual. Obviamente esto no ayuda para nada porque, como les dije, el insumo está el dólar y el dólar por otras restricciones que tenemos en la macro, que tiene que ver con la importación. Acá se ha dado un fenómeno genial, porque tenemos, genial para no llorar, ¿no? Tenemos la inflación que sube mes a mes, pero a la vez tenemos que los precios en dólares se han duplicado, porque al haber trabas para la importación, los que se sientan arriba del stock, más las demoras en la aprobación de los mismos, han duplicado los precios. Esto sí está generando un parate que se viene viendo desde fines del año pasado, porque esta resolución salió en el mes de julio-agosto y ha parado bastantes planes tanto provinciales grandes que hay, más a los pequeños prestadores en general y a los grandes también, ¿no? Todos tienen estas redes. Ustedes saben que en telecomunicaciones son empresas que se mueven a puro CAPEX, se deja de invertir y se caen las redes. Con lo cual, digo, para mí el 690 es eso, ahora es una historia que ya pasó y acá sí impacta muchísimo todo el tema de la macro. Dale, Enoch. Para recordar nada más, no podemos desconfiar de la visión economicista del Estado chino. Teniendo 3 operadores móviles, allá por el 2006 estableció la libertad de precios y no solamente la reafirmó, diría que la volvió a ordenar en el 2014, viendo que hacían algún acuerdo de precios y dormían tranquilos en China, en una hamaca paraguaya, haciendo la siesta, porque no competían. O sea, si el Estado chino, después de decisiones de las autoridades, entiende que hay que competir en precio, que el precio debe ser libre, me parece que es ridículo intentar regular cualquier servicio que está basado en una electrónica que a su vez se basa en el crecimiento de la ley de Moore, etcétera, etcétera. No podemos regular a veces el precio de las papas, que suben y bajan según las estacionalidades, regular y congelar los precios de las telecomunicaciones es un error gravísimo. Es lo más dinámico que hay en este momento en el mundo, con todavía un par de cobre que funciona y experimentos que permiten enviar 230 terabits por segundo en algún lugar de California, ¿no? Es que esto es un error. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Es que no solamente, si bien se ha judicializado y no se aplica, como bien dice Marina, el problema es que genera una inestabilidad profunda y eso ha hecho que no haya voluntad, una enorme voluntad de inversión. Sí se han hecho inversiones, por ejemplo, en fibra óptica, pero constato que
mitad del año pasado teníamos un 24% de conexiones de fibra óptica, puede ser que haya mejorado un poquitito. En el mismo momento Chile tenía el 49%, Brasil el 57%, Uruguay el 78%, aunque ellos dicen el 85-90%. Da lo mismo cuál estadística es mejor o peor, pero hemos demorado mucho el desarrollo de las publicaciones, porque es lo contrario de lo que decíamos recién. Se han impuesto políticas en donde de golpe y sopetón salió el decreto 690, ni el titular del ENACOM estaba al tanto antes de que saliera el decreto, y el sector se despertó, leyendo el diario sobre lo que sucedía con uno de los insumos principales del desarrollo argentino. La verdad es que así no se planifica. Me acuerdo que para la apertura del año 98 en la Unión Europea, varios países sancionaron leyes desde el 94 y 95 de telecomunicaciones respecto de las prestadores, en su mayor parte eran nacionales que no se privatizaron después, pero independiente de eso, para la liberalización se sancionaron leyes con 3 años de anticipación para que hubiera comportamientos razonables. ¿Podemos aprender? ¿Podemos aprender de ello? Bien, entonces, eso el 690 obviamente va a contramano, no del sector de las telecomunicaciones, de cualquier sector dinámico impulsado por el cambio tecnológico. Y creo que también para las papas es una mala solución. Ahora, el 5G. El 5G, en primer lugar, ¿es el debate a tener para el futuro de la Argentina? Yo diría que no. El verdadero debate, acá tengo estadísticas de la GCMA, tenemos 61% de antenas con 4G, 21% en 3G y 18% en 2G. Dicho de otra manera, localidades, no las grandes en metrópolis, Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y alguna más, el resto. Ahí sí tienes coberturas enormes. Ahora, la cobertura de 4G en localidades de menos de 10.000 habitantes, que son un montón, hacen al entramado productivo de la exportación argentina, digamos, son muy importantes. A veces tienes una antenita 3G en el centro, si te vas para un lado ya 4G, perdón, no está más, pero no hay cobertura 4G en muchísimos, no te digo nada, en las grandes rutas nacionales. Con lo cual, para mí el problema del desarrollo es apagar el 2G y el 3G en la medida en que sea posible, para tener un 4G eficiente, desde el punto de vista de la necesidad de la Argentina. Y el 5G sí va a ser muy útil para que los heavy users se suban al 5G, pasen todos sus flujos por allí, y al utilizar esas nuevas frecuencias para 5G, va a liberar el uso y va a acelerar el uso del 4G al resto de los usuarios que todavía no se pueden subir a ese servicio premium, que como ya sabemos, todos los operadores lo han dicho, no termina de incrementar el ARPU. Y la verdad es que eso lo tenemos que tener en cuenta, y ahí cierro, porque estamos en Argentina con un ARPU, un ingreso per cápita, en el caso móvil concretamente, que está ya al borde, un poquito arriba, un poquito abajo, a veces de $4, el más bajo en 12 años, de los más bajos de la serie histórica, y esto ha empeorado para todos los servicios en estos últimos meses con la crisis inflacionaria. Con lo cual, a mí me parece que si queremos un 5G que use racionalmente las frecuencias, que libere las frecuencias de 4G, y que sea invertido y no sea una licitación que quede desierta, como vemos en muchos otros países de los cuales se da cuenta prácticamente a diario de licitaciones que se caen o de espectros que se devuelven. Tenemos que hacer una licitación razonable de 5G consensuada, en donde lo más importante sean los despliegues. Pero a decir verdad, lo fundaría, parece mentira, pero el compromiso, digamos, la licitación del 4G lo fundaría, a decir verdad, en un plan de cumplimiento de las metas de 4G, para que entonces el 5G tenga sentido, ¿sí? Para que no haya una parte de la ciudadanía que pegue el salto de 5G en las zonas del mainstream, digamos, de las comunicaciones de la Argentina, y que el resto se quede todavía saltando en una pata a lo rengo en 3G. Con lo cual, me parece que hay que reverlo todo. Obviamente no tiene que ser a efectos recaudatorios, sino a efectos de servicio, obviamente, pero no tiene que estar despegado de la realidad. ¿Vamos al 5G porque es moda? ¿O vamos al 5G porque es una consecuencia de estar cumpliendo con los propósitos del 4G y seguir avanzando?
Eso por ahora. Sí, sí. Bueno, esto es un déjà vu, porque me acuerdo en Miami hace un par de décadas escuchar a Enoch decir exactamente lo mismo, pero de 3G. Claro. Mira, todavía tenemos Exactamente. 2G. Te digo, 18% es 2G en así. Argentina. Y bueno, según la cifra de Cagri y Asociados, 7% de la base de terminales en la Argentina en uso en estos momentos son de 5G. Pero bueno, Enrique, ¿cómo complementas? Espero te inclines un poquito más hacia la subasta y eso, porque ya me parece que se han enfocado mucho en el DNU 690, pero si quieres comentar, bienvenido. Del DNU 690, yo solo diría una cosa, es que uno, digamos, puede entender distintas miradas ideológicas, ¿no?, sobre cómo debe manejarse un sector, en este caso las telecomunicaciones, y que, bueno, y que haya gente que considere que es necesaria la intervención del Estado en la regulación del precio. Hasta ahí, digamos, son discusiones de valores. Lo que yo siempre digo es que, más allá de las ideologías, las cosas tienen que estar bien hechas. Y en el caso del DNU, cuando uno mira simplemente los aumentos de precios desde que se decretó el DNU, la inflación del país fue del 321%, y los aumentos fueron entre el 118 y 146, o sea, por debajo, digamos, de la mitad de lo que subió la inflación. Entonces, claramente es una política que, independientemente de las ideologías, de haberse cumplido, y afortunadamente, digamos, no se cumplió de hecho y de derecho, pero que si se hubiese cumplido hubiera liquidado a toda la industria, ¿no? Si hoy la industria estuviera con valores por debajo de la mitad de precios de cuando empezó el DNU, y bueno, evidentemente también ni siquiera podríamos estar hablando en este momento. Entonces, por eso digo, hay digamos, respetemos las diferencias ideológicas, pero que cada propuesta en sí esté bien hecha y se sostenga. Ahora sí, si querés, hablando de 5G, para salir un poco del tema del DNU, yo creo que tal vez ahora cuando mencionabas que esto que dice Noche era lo mismo que decía con 3G, yo creo que acá sí hay una diferencia fundamental, ¿no?, con las generaciones anteriores, porque hoy, cuando uno habla de 5G, en realidad, una cosa es lo que dice la maquinaria de marketing, ¿no? Pero en el fondo sabemos que con 5G a los usuarios no nos va a cambiar nada. A los usuarios con el teléfono vamos a tener la velocidad que tenemos en nuestra casa con el Wi-Fi, y sabemos que eso mismo no nos cambia nada en el uso del celular, ¿no? O sea, no voy a ver YouTube más rápido porque tenga más ancho de banda. O sea, hoy no hay aplicaciones que capitalicen esta mayor capacidad. Y sí es importante justamente por todo lo demás que va a conectar, digamos, que no son las personas con su celular, sino que serán distintos dispositivos que funcionarán en ciudades digitales, en industrias, en distintos procesos. Y donde yo veo que a nivel global no hay todavía una madurez de una propuesta para 5G, para todos estos nuevos usos que vamos a ver. Entonces, sí me parece que no hay que caer en la desesperación de que tenemos que tener 5G para aparecer en los rankings y decir, sí, Argentina es el 10º país de la región que tiene 5G, etc. Porque después pasa como pasa en muchos países, tienen 5G y ¿qué pasó? Bueno, estamos igual que, o sea, sí, tenemos 5G, etc., pero todavía esos cambios requieren maduración, porque requieren desde nuevos dispositivos, requieren de nuevas plataformas de software para manejar esos dispositivos e integrarlos con las plataformas de las organizaciones, o sea, el Estado, las empresas. Esto también muchas veces implica digamos, revisar los procesos de funcionamiento de las organizaciones. O sea, no es pongo la red y mañana ya todas las industrias están conectadas y todos operando con 5G. Entonces, en este contexto, yo creo que, digamos, lo ideal es no dejarse apurar, planificarlo bien, ir previendo, digamos, las necesidades que vamos a tener, o sea, porque, digamos, antes de 5G necesitamos una buena capilaridad de fibra óptica, vos lo decías muy bien,
la fibra óptica, por más que creció en Argentina en los últimos tiempos, estamos muy atrasados respecto a la región. Cuando uno mira la evolución del crecimiento, el 2020, que fue el año del TNU, hubo una caída muy fuerte en el crecimiento de nuevos accesos, que tenía que ver con la situación obviamente sanitaria, y tenía que ver también con la incógnita y la incertidumbre de, bueno, a mí me van a manejar los precios, qué precio voy a tener, cómo voy a recuperar las inversiones que yo tengo por delante, y que en el momento en que empezaron a salir las cautelares y que se vio que tal vez el DNU era más simbólico que otra cosa, volvió a tener un ritmo de crecimiento, pero bueno, ahí después tenés el contexto macro, ¿no? O sea, la plata que tiene la gente para gastar, los dólares disponibles para importar equipamiento, o hasta mismo, a veces insumos para la fibra óptica, o sea, hay otros problemas. Pero entonces, digamos, nosotros creo que todavía tenemos mucho tarea previa para hacer, como para que 5G no sea una cosa que tengamos en Puerto Madero, en alguna digamos, sector de Rosario, de Córdoba, etcétera, y solo para decir tenemos 5G, ¿no? O sea, si lo vemos de una forma más integral y no simplemente, digamos, figurar en los rankings, yo creo que hay bastantes cosas por hacer y que tampoco tenemos mucho apuro. O sea, no es que nos está corriendo. O sea, podemos, digamos, creo que tenemos cosas más importantes antes. Ni hablar si esta 5G implica erogaciones enormes que después van a ir a pasar al tesoro y van a desaparecer en una intervención de mercado de cambios, por ejemplo. Entonces, yo creo que es como un tema de ordenar las prioridades, no por apurarse a sacar 5G, hacerlo mal, y obviamente ir poniendo un poco de orden en el resto de las cosas e incentivando algunos desarrollos. Nosotros todavía estamos discutiendo qué pasa con el espectro que en 2014 no se terminó de asignar, con la judicialización que se hizo en la banda de 700, y estamos hablando de hace 9 años. O sea, estamos hablando de la licitación de 4G y todavía hay temas no resueltos. Y por más que no es una cosa viene atrás de la otra, porque claramente algunos desarrollos pueden ir en paralelo, creo que digamos, hay ese tipo de cosas terminan haciendo ruido. Y te quería agregar una cosa que tal vez no tiene mucho que ver con esto, pero que era lo que vos mencionabas al principio, José, cuando hablabas con Marina, que hablabas del tema de las constelaciones, ¿no? Las constelaciones de satélites sí están sobre Argentina, pero no están operando. O sea, Starlink había anunciado que iba a comenzar a operar a fines del 2022, y de un momento para otro dijo hasta el 2024 nada. Y vos decís, ¿pero qué pasó? Si ya está dando servicio en Chile, o sea, los satélites están dando vueltas, están operativos, están gastando combustible, lo que fuere. Bueno, pasó Argentina, donde hubo medidas, llamarlas pararancelarias, para decir de alguna forma, o pararegulatorias, que no permitieron, o sea, no es solamente que sale $500 y me sale $100 la cuota, porque tal vez en algún lugar del interior vas a tener gente dispuesta a pagar eso, porque tiene una actividad económica, productiva, y bueno, entonces $100 lo puede pagar, tal vez no es lo más barato, le sería más barato tener un ISP local, pero bueno, es lo que hay, y ni así todo tienen la posibilidad de hacerlo. Con un agravante, si vos mirás de las exportaciones de Argentina, 3/4 vienen de áreas remotas, que eso es la agricultura y ganadería, energía y minería. O sea, Argentina es un país que es sería un bocato para la conectividad satelital, porque tiene una extensión enorme, tiene actividad económica muy importante en estas áreas alejadas, y sin embargo, distintas políticas fueron poniendo frenos a estos desarrollos. Cuando uno piensa, bueno, pero ¿qué es lo importante? ¿Desarrollar el país o desarrollar un grupo tecnológico que puede demostrar sus habilidades? Bueno, yo creo que las cosas no son excluyentes. Se pueden hacer las dos cosas, pero sí lo que no podemos frenar es llevar el desarrollo o las posibilidades a quienes las podrían empezar a utilizar inmediatamente. Y por último, un comentario respecto de las brechas, ¿no? Porque acá estamos hablando también en alguna medida de brecha digital,
Creo que acá es importante tener en claro que hay dos brechas. Está la brecha geográfica, estoy en el interior y no tengo conectividad, y está la brecha socioeconómica. Yo puedo estar viviendo en la ciudad de Buenos Aires y no tener conectividad, no porque no haya una antena que me cubra, no haya una onda de radio que pase por ahí, sino porque o no sé usarla, o no tengo la posibilidad de tener el dispositivo, o hay un tema de actitud, que eso pasa mucho también a nivel generacional, y donde también tenemos que ir viendo, digamos, que digamos, la brecha, por eso no es solo tener conectividad. La brecha también pasa por tener la actitud, las ganas y los motivos para usar la tecnología. Y obviamente que son, digamos, dos líneas de un mismo problema que tienen un enfoque totalmente distinto. Bueno, perfecto, Enrique. Un comentario muy cortito, José, decías con razón, qué terrible que es tu memoria, no necesitas ir a archivos de prensa alguno, sobre lo que comentábamos hace 20 años con el 3G. Y me acordaba que alguien decía que hay una palabra ausente en el diccionario latinoamericano, que era la palabra mantenimiento. Y que si eso se combina a la política, eso hace que cada nuevo dirigente, cada nuevo secretario, ministro, quiera inaugurar un servicio nuevo. El 4, el 5, después el 6, pero no ver si lo ya empezado por otros, que es patrimonio, acervo común, se ha terminado, se ha hecho eficiente. O sea, nos importa mucho más la inauguración que el saber que tenemos un sistema altamente racional que llega a donde puede. O sea, es mucho más, es más desafiante, se necesita ser mucho más inteligente, mejor gobernante, mejor regulador, el sacarle chispas a la última conectividad que tenemos para mejorar la conectividad de todos, que inaugurar un nuevo servicio que está en las primeras planas de los diarios del mundo. Entonces, por eso digo que si no cambiamos nuestro chip mental como reguladores, yendo hacia la gente, vamos a volver a improvisar ideas que no terminan de aprovechar todo aquello que ya hemos hecho en los territorios. Y ahora sí, por favor. No, básicamente lo que quería recargar, porque capaz que la gente en la audiencia, algunos no saben, es que cada generación móvil tiene un promedio de vida de 20 años, más o menos. Y cada 10 años está saliendo una nueva generación móvil. 3G fue 2001, 4G 2009, 5G 2019. Estoy hablando de las versiones estandarizadas por el 3GPP. Hay otras versiones, por ejemplo, del 3GPP2, que venía mucho antes de 2001, etcétera. Tenemos también lo no estandarizado de 3GPP de 2018 en Qatar y Dubái, etcétera, para la quinta generación. Ahora, ¿qué te dice esto? En el año 1 significa que tenemos la nueva generación. En el año 10 tenemos la generación inmediatamente anterior, y en el año 20 la dos anteriores. ¿Qué significa? En el año 10 es cuando la generación anterior explota en crecimiento, en expansión. ¿Por qué? Porque la última versión de esta generación es la que podemos hacerle una actualización con muy poco CAPEX y software, y es lo que se va a considerar en este caso la red no autónoma o el non-standalone de 5G. Estoy hablando de la versión 14 de LTE, el famoso LTE Pro, que lo puedes convertir. En otras palabras, si estás invirtiendo en ese LTE Pro con mejores economías de escala, con un ecosistema de terminales ya bastante maduro, donde son muy baratos para nivel latinoamericano, estoy hablando de menos de $100, no es que se pierda la inversión, es que después la puedes convertir en una red de 5G que te va a servir para mejorar la experiencia del usuario y sobre todo mejorar todo lo que es referente a mayor eficiencia de espectro, menor costo al momento de tráfico de datos, etc. Eso es sumamente importante. Hablar porque cuando estamos hablando de 4G en estos momentos en América Latina, ya hemos pasado, en Argentina estamos a 9, 8 años de que tenemos ese 5G, ese 4G en el país, pero hay otros lugares donde tenemos más de una década. Y aún así tenemos desde un 30
desde un 25, 30 hasta un 55% de la población en países de América Latina, donde el porcentaje de los celulares que todavía no se conecta a redes de 4G en esos países. O sea, no tenemos esa tarea hecha. Y obviamente quienes no tienen esos teléfonos son los sectores más vulnerables, los que no están siendo conectados y los que van a estar relegados. Eso por un lado. Y por otro lado es sumamente importante recordar que quienes lanzan 5G o lanzan la nueva tecnología son los operadores basados en su plan de negocio y basados en su modelo financiero y su estrategia de mercado. Eso es sumamente importante recordar, digamos, no es que un país lanza primero que el otro, son operadores basados en sus distintas condiciones quienes están lanzando. Hay aquellos que lanzan por términos publicitarios, de promoción, de marketing, etcétera, pero hay otros que lo están haciendo de forma más ordenada, pero sin olvidar todo lo que se está haciendo en cuarta generación. Eso me parece que es puntualizar esos aspectos para poder seguir con el diálogo acerca de ese 5G, de que lo necesito o no lo necesito, y cuáles son los beneficios inmediatos, por un lado, al individuo, a la persona, y por otro lado, a la empresa que lo está lanzando. Y obviamente, con esto, con este panorama, quisiera preguntarle, ¿no?, para que comience ahora. Enrique dijo algo sumamente importante: puede estar la tecnología disponible para poder ofrecer servicio, pero hay un embudo legal que puede retrasar que esa tecnología cumpla el papel para que está diseñada. Digamos, que no está autorizada a tener aterrizaje de la señal, que no está autorizada para poder ofrecer todos los servicios que te permite ofrecer, o los esquemas de negocio, digamos, operadores móviles virtuales que estaban desde la 764-2000 que escribiste cuando era joven, pero ¿qué más puedes decir? Mira, en primer lugar, me parece que el regulador debe observar que la verdadera cobertura del país tiene como dos ejes. Por un lado, algunos interlocutores que todos conocemos por los diarios, que conocemos por nombre y apellido. En el caso argentino son 3 operadores nacionales que sí se conocen, los cuales son también mayoristas, pero hay otros 5 más, o 6 más. Los operadores provinciales, ¿no?, que ya son más de una docena, pero después hay 1.500 o 2.000 en total pequeños prestadores que forman un entramado extremadamente rico, que dan soluciones allí donde ni el prestador grande, ni obviamente el Estado, ni nacional ni provincial puede llegar a ver, y que tienen un sistema altamente complejo de control. Yo creo que después de la apertura de la regulación, los mandatos originales eran de liberalización y desregulación, de que sea sencillo, ¿no? Obviamente eso no quiere decir saltarse las normas a la torera, pero quiere decir tener una simplificación regulatoria muy clara, por ejemplo, para todo el entramado de los chicos. Los chicos pueden ser cualquier prestador con menos de 50 o 30.000 usuarios. La verdad es que es un operador chico, no tiene que tener un costo de transacción, de estar lidiando con el organismo regulador de frecuencias, etcétera, que lo inste a estar en la ilegalidad. Pensamos que todavía, pese a todo lo que ha sucedido, ha de haber no se sabe muy bien, obviamente, ha de haber unos 500 operadores, 800, no sabemos muy bien cuántos. Entonces, aún Enrique no podría ir montaña por montaña para detectarlos, ¿no? O sea que lo sabe todo Enrique, pero no importa, eso le va a costar también. Pero tenemos un montón de prestadores que están afuera del sistema, con los problemas que eso manifiesta, ¿no? De estar un poco fuera del alcance de las promociones, de los incentivos. O sea, este ecosistema debemos pensarlo para que de verdad crezca y generarle reglas claras. Simplificar muchísimo lo tecnológico, buscar resolver los conflictos que, como bien dices, hace una década que están. Y me parece que tiene mucho que ver con que no ha interesado tanto el resolverlo para las autoridades de turno y han pasado
3, 4 gobiernos de por medio, con lo cual, como verás, no tiene nada que ver con el signo político, sino que son problemitas complejos y a todo el mundo le interesa ir a otra cosa, ¿no? A sacarse la foto nueva y no resolver los problemas estructurales. Entonces, simplificación regulatoria, adopción más temprana de tecnologías, mayor, digamos, por ejemplo, hubo compromisos que fueron asumidos hace años en las coberturas móviles que decían que cada prestador que tenía tantos megas tenía que cubrir tales y cuales ciudades. Ahora, en ciudades que son chiquititas, si hay uno, pero que cubre para los 3, ¿tiene lógica que los otros 2 también vayan? ¿No tenemos que rever ideas que tuvimos en la hora del bolso lleno, de las arcas llenas de las telecomunicaciones, cuando era uno de los sectores más opulentos? No te digo nada en el 2000, ¿no? En donde en una exposición en Ginebra había un Ariane de verdad puesto de costado, porque era más alto. Solo el stand de Ariane en aquel entonces en el Expocom costaba más de $30 millones. Una semana, lunes a viernes. No, en serio, hubo una época que fue gloriosa para las telecomunicaciones, otra, y ahora son un commodity. Son un commodity más con achicamiento, con torreras, que buscan proveerles la infraestructura, que se desprenden de activos. Bueno, ¿cómo en este nuevo sistema tenemos que repensar la economía de la prestación del commodity de conectividad a efectos de adecuar las normas a un nuevo entorno económico y de interlocutores, en donde ahora la internacionalización se da más, a veces es más internacional un American Towers, uno de estos, que muchos prestadores. Estás presente en más países que algunos prestadores, o sea, las infraestructuras tienen otras reglas, o una plataforma, pensemos en los cables submarinos de Google, que también aparecen, ha cambiado toda la lógica con la cual se pensaron las regulaciones en el 2000 y se continuaron en el 2010. Entonces, hoy en día nos encontramos con datos incoherentes, con la lógica económica, con la lógica de incentivos, pero igual tenemos 1.500 prestadores que están allí asegurándole el servicio a don Juan y a doña María, que si no, no los tendrían. Para nosotros tienen que ser tan importantes como el servicio en el centro de la capital federal de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, me parece que todo eso tiene que estar junto. Cambió el escenario, cambiaron las medidas tecnológicas, hay nuevos actores, las lógicas económicas, empresarias y financieras son diferentes, y en función de eso debemos ni subir ni bajar obligaciones, adecuar el sistema para que de nuevo los incentivos estén al máximo de la situación real, no de aquella que imaginamos y que nos es cómodo no volver a pensar. Enrique. Me desmuteo. Bueno, mientras hablaba de noche, yo pensaba en algunas cosas que son, digamos, que pasan en Argentina. Yo creo que también a veces también nos olvidamos, digamos, de las características de Argentina, ¿no? O sea, siempre es muy fácil decir, bueno, ¿por qué no hay conectividad cuando voy en la ruta o cuando salgo de las grandes ciudades? Y es cierto, pero también es cierto, digamos, que Argentina es la octava extensión a nivel geográfico del mundo y con una muy, muy baja densidad poblacional, ¿no? Entonces, y como mencionaba antes Senoch, estamos hablando de ARPUs de entre 4 y 5 dólares, o sea, entonces se hace muy difícil si no se tiene una política inteligente que trate de también optimizar las inversiones, porque era lo mismo que decía Noche, o sea, en la licitación de 4G se exigía a los 3 operadores que vayan a localidades minúsculas, entonces era como que se los estaba forzando a tener una actividad o una operación totalmente deficiente, más allá de que es muy deficiente en términos de cómo se manejan las inversiones. Porque entonces estamos obligando a poner plata en algo que sabíamos que no iba a andar, que no era necesario, que toda esa plata, la misma, iba a rendir más si la aplicábamos de una forma distinta. Y yo creo que acá hay otro factor que juega, que normalmente no se lo menciona mucho, pero que tiene que ver con el profesionalismo del regulador, por decirlo de alguna forma.
Acá, bueno, Enoch, yo se lo he dicho personalmente, pero para mí, digamos, fue el último regulador que entendía de su tema. Después, uno podría estar de acuerdo o no, políticamente, ideológicamente, etcétera, pero nadie iba a discutir que Enoch no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Y ese fue el último. Después tuvimos siempre gente que llegaba de otros ámbitos, que sabemos, o sea, la tecnología tiene la complejidad como tienen otros sectores, pero con el agravante que además se está renovando constantemente, porque tal vez si uno habla, no sé, de industria eléctrica, no cambió sustancialmente la forma en que se genera y distribuye la electricidad, pero cuando uno habla de telecomunicaciones, y si miramos 20 años atrás, estábamos pasando de 2 a 3G, ahora estamos hablando de 5G, la fibra era una cosa que se usaba solamente a nivel mayorista, estamos viendo cómo le sacábamos jugo al cobre, o sea, con lo cual también tiene una dinámica que exige, además, un conocimiento mayor, y que lo vemos cada vez que hay un cambio de autoridades, están meses tratando de entender, digamos, de qué viene la cosa, ¿no? Y claro, cuando ya más o menos algo aprenden, estamos en la puerta de salida. Entonces ahí también se pierde mucho tiempo que es precioso, ¿no? Y también marcar claramente lo mismo que decía Noche, o sea, que el sector de las telecomunicaciones de hoy no tiene nada que ver con el sector de hace, no, ni siquiera te digo 20 años, que ahí, digamos, era el boom, ¿no? La fiebre del oro. Pero inclusive más acá, yendo 10 años atrás, yo, por ejemplo, estaba viendo las cifras de lo que facturó el sector móvil en el 2013, y si esos valores uno los actualiza en la Argentina, y si uno los actualiza por inflación, para poder comparar, porque también otro de los problemas que muchas veces tenemos, sobre todo en Argentina, con economías inflacionarias, es que es muy difícil ir comparando valores monetarios, porque ¿de qué hablamos? Porque tampoco lo podemos pasar a dólares, porque ese está subvaluado, ese está sobrevaluado. Bueno, si tomamos la facturación del 2013 del conjunto de los operadores móviles y la comparamos con la facturación del 2022, estamos un 50% abajo. O sea, el año pasado se facturó en términos constantes 50% menos. Habrá una mayor eficiencia, las tecnologías son más eficientes, no hace falta tanto, seguramente, pero por otro lado sabemos que, porque esto ya no es de Argentina, es a nivel mundial, o sea, ya no es el glamour de los años 2000 y el principio de los 2000, y etc. Claramente, como decía Noche, esto, digamos, se ha comoditizado, y esto también es una restricción que cualquiera, digamos, cualquiera que quiera llevar adelante políticas en Argentina o en cualquier parte del mundo tiene que tener presente. No en vano hoy estamos hablando de compartición, no en vano hoy estamos en todas partes, se cuestionan los montos que se pagan por el espectro y la razonabilidad que tienen. O sea, no es un fenómeno ni local, ni mucho menos un invento de alguien. O sea, esto es un dato cierto. Con lo cual, por eso estamos hablando de pensar o planear una sociedad hiperconectada con distintas tecnologías, lo cual es técnicamente posible, pero teniendo en cuenta pues, estas restricciones, algunas estructurales, cuando hablamos de un país inmenso y de baja densidad poblacional, otras ya más coyunturales, pero que muchas veces tal vez digamos, no se parte de estos puntos que tal vez son, digamos, la base para saber sobre qué podemos construir y hasta dónde, y tal vez a veces nos queremos saltar algunos pasos. Así que bueno, yo creo que esto sería importante que lo tenga presente quien tenga que asumir la conducción del sector en el futuro. Marina. Bueno, como hablamos de tantos commodities, nosotros también estamos muy comoditizados, o sea que decimos casi todo lo mismo con diferentes palabras. Tomando un poco lo que dijeron ambos, bueno, tenemos un problema de que hoy que en Argentina los cargos en general políticos en el regulador, en todos los reguladores de Argentina son más bien políticos, pero bueno, como esto es un commodity además,
tenemos los problemas que tienen todos, ¿no? Y los cambios. Habló Enoch y recién lo dijo un poco. Para mí somos séptimo a nivel mundial en superficie porque comentó las Islas Malvinas, pero ¿qué pasa? El mundo de las inversiones, como dijo el Boom, era en el 2000. Quiere decir que todos los inversores del mundo le ponían plata a las telcos, ¿sí? Después el mundo se dio cuenta que esto no era atractivo y pasaron a ponerle dinero a las aplicaciones, a los Google, los Meta de este mundo. Entonces, ahí nos encontramos con el primer problema, que es el mercado de capitales dejó de ver atractivas las inversiones en los despliegues de redes, ¿no? Esto trajo aparejado que aparecieron algunas empresas que jugaban en las bolsas, que juntaban fondos, sobre todo los jubilados americanos, bien lo dijo Enoch, American Tower aprovecha esto, se financia con esos fondos. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, cada vez los operadores tenían menos dinero del mercado de capitales para inversiones. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a invertir tanto en las redes que no lo tenemos? Pero que además, con este transcurso del tiempo, nos hemos dado cuenta, y hay casos como de Telefónica, donde la red no es la diferencia son los servicios. Hace 10 años, si no tenías una red en todos los mercados, no, prácticamente no existías, ¿no? Ahora podés dar servicio arriba de la red de otros. Otro caso es los OMB. Entonces, bueno, ahí tenemos una gran diferencia, que es lo que ha pasado en estos últimos años. Ya los operadores invierten cada vez menos, de hecho en Argentina, tanto Claro como Telefónica, ya ellos van arriba de las redes, de estas redes neutrales, valga la redundancia. Por eso tenemos barrios en Argentina, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, que en la puerta pasa una misma fibra, pero tenemos la oferta de 2 operadores. Esto se va a seguir dando y con más y más asiduidad, y creo que también acá es importante, y lo dijimos al principio de la charla, ¿no? El rol de los municipios, ¿no? Tenemos un porcentaje muy bajo de fibra óptica, parte por la coyuntura y parte por las trabas. Los municipios, los gobiernos locales tienen que entender que ellos son los habilitadores de inversiones. ¿Querés tener conectividad? Bueno, hace una ordenanza que permita instalar antenas, ¿no? Con el 5G esto va a recrudecer, porque estamos hablando de antenas cada 100 metros en algunos lugares, y si para instalar una antena tardamos para habilitarla 2 o 3 años, esto no sería posible. Y en cuanto a la simplificación regulatoria, creo que se ha avanzado bastante, el 697 de 2017, donde para ser prestador en Argentina lo único que hay que presentar es el DNI, la constancia de quit, o el RUL como le dicen en otros países, es decir, estar en el fisco anotado. Creo que eso ha sido un gran avance y ha permitido blanquear. Yo creo que en Argentina hay como 3.000 operadores ISPs blanqueados, y no creo que haya mucho más, porque cada vez más se van anotando, porque este régimen es muy sencillo. Lo único que tiene el problema para mí el régimen, y quizás en pos de lo que dijo Enoch, lo tendríamos aún más que simplificar, es quizás en aquellos lugares donde tenemos ISPs muy pequeños, como poblaciones muy pequeñas, no tendríamos que someterlos a las mismas tasas con que sometemos a Telecom, Telefónica y Claro, porque hoy pagan igual, tengas 50 abonados que pagan igual. Quiero decir, el cálculo y las obligaciones, tanto de información como recaudatoria, son iguales. Quizás a esos tecnólogos, como me gusta decirlo a mí, porque creo que con esa gente tendríamos que trabajar para cerrar los problemas de agujeros que tenemos, porque ya vimos que con los grandes no los vamos a cerrar. Y también estoy de acuerdo con Enoch que para muchas cosas es importante la banda ancha fija, el dispositivo adecuado. Un celular no sirve para estudiar, un celular no sirve para trabajar. Por más que tengamos fabulosos celulares, es muy diferente. Yo acá estoy conectada con ustedes con una computadora, ¿no? Y estudio con una computadora y hago mi trabajo con una computadora. Entonces creo que, en resumen, lo que hemos dicho, y yo como chica de la trinchera, como me definen algunos consultores, es simplificación. Se ha avanzado bastante con el régimen de licencias. Ahora simplifiquemos que esto valga en Argentina para todos los órdenes, la parte tributaria, es decir, ¿para qué tantas tasas a aquellos que nos están dando un servicio, ¿no? Aquellos que no se van a enriquecer dando un servicio en una población, te diría, abajo de 1.000 habitantes, 2.000, porque ya ahí ya empieza a haber un quiebre. En algún momento una legislación, creo que en medios en Argentina, no permitía más de 2 operadores
por el tamaño de la población. Ahora es todo libre, pero bueno, es muy difícil que vos te vayas a regularizar si después tenés que empezar a pagar igual que pagaría un grande, ¿no? Y después un poco hablaron mucho del 5G, yo también creo que todavía tenemos mucho para el 4G. Creo que el 5G va a ser un avance importantísimo en lo que es la salud, en lo que es la industrialización, la robotización, y Argentina todavía está, lo mismo que Latinoamérica, bastante lejos de eso. Quizás impacte primero en México todo el tema de la industria automotor, que está tan fuerte, ¿no? Todo el tema del 5G, porque yo lo veo por ese lado. Estuve en países con 5G el año pasado y la verdad que sí, era fantástico. Recibía en un abrir y cerrar de ojos un WhatsApp o un correo, pero digo, eso no me cambiaba la vida, ¿no? Gastar para no cambiar, digamos, me parece que también es más un eslogan. Y bueno, como yo les decía, un poco es esto, ¿no? Simplificar la regulación, la tenemos bastante simple, por cierto. Habilitar todo el tema de los despliegues de redes, creo que en Argentina sigue siendo un problema, y sigue siendo un problema en los lugares más chicos, ¿no? El intendente del lugar más chico se piensa dueño del ejido municipal. Entonces creo que ahí nos falta muchísima capacitación a los intendentes en que entiendan que las inversiones las habilitan ellos. Y las inversiones vienen de alguien muy chico y alguien muy grande. Y también que entiendan esto que dijimos, que los inversores ya cambiaron, que las niñas bonitas no son las telco. Yo tengo la suerte de compartir con muchos políticos mis días, mis charlas, y creo que todavía en el imaginario se piensa como esta industria como una industria muy rica, que todos quieren ser Telefónica, Claro y Telecom, ¿no? En el imaginario, entonces está pasando esto de que una noche dijo, tenemos como 12 empresas de telecomunicaciones. Bueno, como dijo un ministro alemán y todos repetimos, el Estado donde se necesita, el privado hasta donde se puede. Esas empresas, algunas han hecho grandes cosas, porque es verdad que por donde pasan las redes, pasan por los lugares de mayores densidad, y hay otras que habrá que rever un poco, porque esas inversiones las ponemos todos, ¿no? Entonces, bueno. Marina, vamos, hay que dar tiempo a las Sí. preguntas. Sí, como le había dicho, ya le había puesto en el chat, aquel que tenga pregunta, por favor, del Salamano. También nos comparte Omar de León que en Uruguay está previsto por el gobierno eliminar el uso del cobre para 2024 y Enoch ha colocado una copia en PDF del libro que mencionó que escribió. Eso lo pueden descargar del chat, les aconsejo que lo hagan ahora mismo. Igual, de todas formas, lo vamos a mandar con un enlace cuando compartamos el video de esta charla.